cristiano es de hecho y no de hablar. Está con Cristo a diario y donde quiera con Él va. Si no fuera que comes, cuando te pondrías a orar? Dices eres cristiano de verdad. Buenas tardes a todos. Oigan, se fueron los niños y se sigue viendo lleno. ¿Ya se fueron? A ver, levante la mano quien trae consigo un acompañante que tenga menos de un año. 1, 2, 3. ¿Dónde está Emma? ¿Dónde está Emma? Santi. A ver, ayúdenme. Está Santiago, está Aitana, Belén, Emma, Luca, que es el nuevo, ¿verdad? 5. Y bueno, la Cerecita que está más grandecita, ¿no? Pero, qué bendición, hermanos, ¿no? Déjenme decirles que cuando yo veo una pareja con bebé en la calle, así me vean feo, les digo felicidades. Es en serio, felicidades por aceptar el compromiso de parte de Dios delegado a nosotros de fructificar y multiplicados. Felicidades, felicidades porque es una herencia de Dios para ustedes. Y poderlo tomar como esa maravillosa herencia de parte de Dios. ¿Quién no quiere una herencia? ¿No? En las circunstancias que usted me diga y mande, es una herencia y el Señor dice que es una herencia. Y una herencia es algo invaluable. Si ahorita le llamaran y le dijeran, oye, aquí está la herencia de tu abuelito que no sé qué, ven y fírmale, le aseguro que se perdería esta grandiosa predicación del pastor Hugo Velasco, ¿no? Y diría, no, voy por mi herencia. ¿Qué bautizos ni qué nada? Pues yo le firmo, ¿no? Voy por mi herencia. Entonces, cuando Dios dice que los hijos son herencia de Jehová, yo digo, amén, Señor. Y gloria a ti, porque el milagro de la creación se sigue repitiendo, ¿no? Entonces, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por nuestros bebés. Gracias a Dios por estas familias que han sido bendecidas con esa herencia y por los que faltan también, ¿verdad? Sí, ok. Sí, que vengan muchos más bebés. Y qué tremenda responsabilidad después de la jornada familiar de ayer. Creo que nos quedamos con mucha tarea en cuanto a la responsabilidad que como familias tenemos para con las nuevas generaciones. Porque pudimos identificar cómo la disfuncionalidad de nuestras familias de origen nos ha marcado y hemos llegado a ser lo que somos ahora. Y eso, desafortunadamente, sea positiva o negativamente, está afectando a las nuevas generaciones. Pero gracias a Dios porque tenemos su palabra fiel, su palabra, su verdad, su Espíritu Santo que nos guía a las cosas que Dios quiere que hagamos y que las hagamos bien, conforme a su voluntad. Amén. Bien, hoy cerramos esta serie. Bueno, no quiero continuar sin agradecerles por sus oraciones con mi familia, que estuvimos ahí mal de salud. Si de repente se me sale la tos de viejito, es por viejito y porque estuve enfermo, ¿no? Entonces, por ambas cosas, pero gracias a todos también por sus muestras de cariño y sus llamadas, sus mensajes, todo nos animó en este tiempo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a cerrar esta serie que dijimos, vamos a hablar en Semana Santa de algo diferente. Siempre hablamos acerca de la obra de Cristo, hablamos de la resurrección, hablamos de quién es Jesús. Siempre enfocamos las predicaciones de esta temporada en el amor de Dios y el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Pero todo esto se resume en los actos de amor de Dios hacia nosotros. Y lo veíamos hace 2 semanas. El amor de Dios hacia nosotros es incondicional. El amor de Dios lo dio sin que nosotros tuviéramos que haber hecho nada, sin que nosotros lo mereciéramos. Así es Dios en su amor hacia nosotros. Y decíamos, bueno, entonces nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y lo hacemos en reciprocidad.
Ese amor que nosotros le damos a Dios es un amor recíproco, es una reacción de nosotros a las acciones que Dios Padre tiene para con nosotros. La semana pasada hablamos acerca del amor al prójimo, que es el segundo gran mandamiento de parte de nuestro Padre Celestial. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor al prójimo ya no es un amor recíproco. Se supone que el amor que nosotros damos a nuestro prójimo sea una transmisión del amor de Dios a través de nosotros hacia el prójimo. Debe ser igual, debe ser equivalente, debe ser sin acepción, debe ser sin excepción, sin salvedad. Simplemente da porque Dios nos dio a nosotros y nosotros damos de la misma forma. Entonces el amor al prójimo debería ser igual, no es en reciprocidad, es en obediencia. El amor a Dios es en reciprocidad. El amor al prójimo es un acto de obediencia, es un acto de obediencia. Así como el día de hoy algunos de ustedes van a cumplir con esa ordenanza de bautizarse, es un mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué complicado se vuelve esto cuando tú no te amas a ti mismo? Qué complicado se vuelve esto cuando tú no te cuidas. Cuando el trajín de la vida te lleva a olvidarte de ti, olvidar de lo que significas como una creación de Dios, ahora como un hijo de Dios, ahora como un instrumento de Dios, ahora como un miembro de la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de ese amor que necesitamos para que se cumplan los demás amores, ¿no? Porque incluso, ¿cómo puedo amar a Dios si no amo su creación? Si no me amo a mí mismo. No, pastor, es que eso es caer en la vanidad, el orgullo. No, y eso es lo que vamos a entender precisamente el día de hoy. Mucho de lo que hablamos el día de ayer en la jornada familiar tiene que ver con la autoestima, con el valor que nosotros tenemos o nos damos a nosotros mismos. La autoestima. Bueno, ya empezamos con las palabras, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca del amor propio, el amor que debemos tener a nosotros mismos. ¿Qué es la autoestima? Estimar es darle un valor a algo, ¿no? Yo te estimo mucho, quiere decir que te aprecio, que te valoro por lo que eres. Y cuando hablamos de autoestima, hablamos precisamente de esa valoración o esa percepción que tiene una persona de sí misma. Ahora esa percepción puede ser positiva o negativa. A veces decimos, no, qué baja tiene la autoestima Jacinto, ¿no? O al revés, ¿no? Ese Jacinto tiene la autoestima, pero hasta acá, ¿no? Había un chiste de argentinos, ¿ya ven cómo les sobra autoestima a ellos? Que decía, ¿no? Que cómo se suicida un argentino, ¿no? Dicen que se sube arriba de su ego y se tira de ahí, ¿no? Es un chiste de argentinos. Pero bueno, ya estoy haciendo mofa de los argentinos, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿no? ¿Qué autoestima tienes, no? Hay una definición que dice que en general es un sentimiento interno que influye, en cómo nos vemos, cómo nos tratamos incluso a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Les decía, la autoestima puede ser positiva o puede ser negativa y afecta nuestra confianza, nuestro autoconcepto, o sea, cómo nos concebimos a nosotros mismos, y en general también tiene mucha relación con nuestro bienestar emocional. Hablar de autoestima desde el punto de vista bíblico, hermanos, es bien sencillo. Hay muchos versículos que hablan acerca de lo que nosotros significamos para Dios y todo lo que Él ha hecho, ¿no? Cuando yo recibo una persona que detecto que trae la autoestima baja, lo primero que le digo es, ¿sabes cuánto vales? Me dice, ¿cuánto? Nada, no valgo nada. No, vales la sangre de Cristo, porque Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. ¿Y eso qué dice la Biblia? Que Dios dio a su Hijo unigénito en sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando tú dices, yo no valgo nada,
estás demeritando la sangre de Cristo. Estás demeritando el valor que te está dando Dios. Y entonces ya te empiezas como que a animar, ¿no? Y como ese podemos encontrar varios versículos, ¿no? Pero para alguien podría decir, pues que es muy teórico. ¿Dónde está lo práctico en cuanto a la autoestima desde el punto de vista bíblico, ¿no? Cuando Dios nos habla acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, precisamente implica que nosotros nos amamos. Ahora, si tú dices, bueno, ¿por qué yo no amo a mi prójimo? Si hoy que hacen la cuenta que dices, no, pues es que demuestro que lo amo porque pues, no le doy ni 2 pesos, ¿no? O al de la basura, ¿no? No, pues sale de 5 pesos y que se conformen. Al pedigüeño que nos encontramos en la esquina, no, ¿por qué le voy a dar, no? Que se regrese a su país, mexicano, malandro que está ahí pidiendo, ¿no? Que se ponga a trabajar. Y no tenemos misericordia, ¿no? No tenemos misericordia, hacemos acepción, no conocemos el contexto de las personas. Con tristeza, digo, en algún momento suspendimos la entrega de despensas, malamente, digo, después reflexioné en ello, porque empezó la murmuración, ¿no? ¿Y por qué le dieron a fulanito? ¿Y por qué le dieron a Juanita y a Pedrito? Bueno, sí tenemos una Juanita, pero no es porque se le dimos a Juanita, ¿no? Pero a Jacinta, ok. Entonces, empezaron ese tipo de murmuraciones y me acuerdo de cómo sucedió esto en Hechos, ¿no? Cuando se les estaba repartiendo a las viudas cosas y eso, y la gente empieza a murmurar y dices, bueno, no traes ni un frasco de café, ¿no? Con todo respeto, ¿eh? No traes ni un frasco de café, ya estás hablando de a quién se le dio y a quién no se le dio en la despensa y dices, ¿dónde está el amor al prójimo, no? ¿Dónde está el alegrarte porque otros tengan éxito? Porque a otros les vaya bien. A veces hasta en eso cometemos errores, ¿no? Bueno, a esto que estamos hablando le podemos agregar lo que dice Efesios 2:10, que dice que somos hechura de Dios, hechura suya en Cristo, dice para buenas obras. Esto implica que tenemos un propósito divino y que somos preciosos para Dios, ¿no? Y le seguimos agregando y decimos, oye, entonces sí puedo tener una mejor autoestima porque soy valioso para Dios y Él tiene un propósito para mí, pero sigue siendo muy teórico. Es que usted no sabe lo que descubrí ayer con mi familia de origen, pastor. No, estoy peor que antier porque ayer ya, si tenía baja la autoestima, me la mandó al suelo, ¿no? Porque a veces así somos. En vez de ver las cosas positivamente, las vemos de manera negativa, ¿no? Dice el Salmo 139:14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este versículo nos dice, tenemos que agradecer, tenemos que reconocer, engrandecer a Dios por la forma en la que Él nos ha creado. Y te ves en el espejo y dices, pero con esta nariz, pero con estas orejas, ¿no? Yo sé que a lo mejor alguna de las cosas que le asustaba a mi nuera cuando se casó con mi hijo es las orejas que iba a tener sus hijos, ¿no? Porque si mis orejas son grandes, usted debió ver las de mi papá, ¿no? Eran más grandes, ¿no? Entonces, una autoestima saludable, hermanos, desde la perspectiva bíblica, significa aceptar nuestras debilidades y trabajar en ellas con la ayuda de Dios mientras celebramos o aceptamos nuestras fortalezas y nuestras habilidades. Siempre nos echamos porras con ese versículo de Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obvio, ubicándolo en el buen contexto de ese capítulo, ¿no? Entonces, nuestra estima se fundamenta no en lo que somos, no en cómo nos vemos, no en de dónde venimos, sino en la fuerza y el apoyo que recibimos de parte de Cristo cuando pasamos a ser parte de su familia. En conclusión, el amor propio o la autoestima que podemos tener de manera positiva desde el punto de vista bíblico significa que nos reconozcamos como una creación valiosa de Dios, ¿sí? Que cuidemos de uno mismo y que utilicemos las capacidades que el Señor nos otorga. ¿Para qué? Para darle gloria y para presentarlas al servicio de los demás. Amén. Ahí podríamos terminar la predicación del día de hoy, ¿no? Y ustedes se irían con la idea de que
ahora tienen la autoestima alta, ¿no? ¿Sí? Sí. Okay. Es donde ustedes dicen sí, ¿no? Porque dicen, sí, pastor, he leído esos versículos. Sí, pastor, conozco mi Biblia. ¿Qué insinúa? ¿Que no conozco esos pasajes? No, claro que sé que los conoces. Pero ¿cómo te hace sentir esto? ¿Te hace sentir especial? ¿Te hace sentir que Dios ha hecho tantas cosas por ti que deberías pararte el cuello y decir, soy hijo del Dios Altísimo? Soy del Dios Todopoderoso. Soy hijo de ese Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo, de la tierra, de todo el universo, todo lo visible, lo invisible. Creo en un solo... No, ya me estaba yo pasando. Esa no es la oración que quería hacer, ¿no? Pero, ¿qué más, hermanos? ¿Te sientes así? ¿Sientes que tu autoestima se levanta cuando lees todo lo que te habla Dios? A muchos nos es suficiente. A muchos nos es suficiente porque cuando el Espíritu de Dios está en ti, la Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y no puede haber nada más valioso que ser hijos del dueño de todo, del Rey de todo, del ser más poderoso que ni siquiera te alcanzas a imaginar. Pero quiero que meditemos en ello a través de un principio importante que nos muestra en la Biblia. Que nos vayamos a un desglose todavía más esencial y que podamos llevarnos algo práctico en nuestras vidas. Porque sí, es hermoso leer la palabra de Dios y entender todo esto, pero te vas, llegas a tu casa, te ves en el espejo y te olvidas de todo lo que escuchaste en la predicación. Llegas al trabajo, se siguen burlando de ti o te siguen ninguneando porque no eres lo suficientemente eficiente y te olvidas de lo que dijimos en la predicación. O llegas con tu familia de origen, ahí te dicen el inútil, ¿no? Pues ya llegó el inútil, ya llegó el mediocre, ya llegó el chaparro. ¿Qué pasó, gordo? ¿No? Todos tenemos un tío así, ¿no? Oye, te ves repuesto, ¿eh? Te ves repuestito. Estás bien maiciado, dicen por ahí también, ¿no? ¿Cómo te reciben en esos medios donde te desenvuelves? ¿Cómo te ayuda eso a sentirte bien? Te llevas estos versículos por dentro y dices, no importa que me digas así porque estoy fortalecido en Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y hasta puedo aguantar tu bullying. ¿Cuántos días lo vas a soportar? ¿Cuántos días? ¿Alguno de ustedes vio Señorita Cometa alguna vez en la televisión? Ya sé, los de mi salón, ¿verdad? Sí, Señorita Cometa. Señorita Cometa tenía un amiguito, no imaginario, era un dragoncito, ¿no? Así chiquito, que parecía como juguete como un juguete, ¿no? Como un peluche, que se llamaba Chivigón. Se llamaba Chivigón. Así me decían en la secundaria. Hasta mis 15, 16 años todavía, yo medía 1,5 metros, ¿no? Calzaba del 3, me ponía los tenis de mi hermana y me decían pigmeo, chaparro, enano. Chivigón era el que más me gustaba porque para los que no sabían qué era Chivigón, pues suena bonito. Así me decían, ¿no? Me acuerdo mucho de un compañero de la secundaria que se llamaba Silverio Ambrís, si me estás oyendo, no te he perdonado, ¿no? Pero él era de esos compañeritos de la secundaria que son grandotes, así, gorditos, y me levantaba del cuello así, ¿no? Y así. El chivigón ahí aleteando, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cuándo voy a crecer, no? Y le caía yo gordo porque me sacaba el primer lugar en el cuadro de honor, ganaba los concursos de ortografía, los concursos de poesía, me mandaban por aquí, por allá, no sé qué. Y decía, ándele, ¿no? Y ya lo pasaban a declamar una poesía y pues, no podía decir ni pío porque le daba mucho pánico escénico. Entonces, unas por otras, ¿no? Pero era un niño de secundaria, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? ¿No? Piensa en cómo te fue a ti. ¿Cómo te fue en la prepa? ¿Cómo te fue en el kinder? ¿Cómo te discriminaban a ti? ¿Cómo te decían? ¿Cómo era tu complexión? ¿Sí? Por eso tenemos que hablar acerca
de un principio muy importante para que el día de hoy realmente te vayas armado y decidido a luchar contra esa autoestima baja que te mantiene deprimido, que te mantiene aislado, que te mantiene neutralizado incluso para poder hablar con otros de Cristo, porque dices, ¿cómo les voy a hablar yo? Yo el negro, yo el gordo, yo el chaparro, yo el chimuelo, ¿no? Yo el orejón, yo el boca chueca, esos son los que me dicen a mí, ¿no? Unas niñas en la primaria me decían cabeza de huevo, ¿no? No se rían, no sé. Sí, me perseguían en el recreo y me decían cabeza de huevo, cabeza... La pasé terrible, hermanos. Yo sí la pasé mal, ¿no? Y heme aquí, ¿no? Y heme aquí. Vamos a orar porque el tema se pone interesante. Vamos a ponerle en manos de Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la vida que nos das. Te damos tantas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros y, Padre, especialmente por todo lo que tu palabra dice que significamos para ti. Sabemos que somos especiales para ti, Señor. Sabemos que nos amas tanto que diste a tu Hijo Jesús por nosotros. Padre, que podamos quedarnos con este entendimiento y que podamos valorarnos no por lo que somos, no por lo que tenemos, no por lo que parecemos, sino porque, Señor, tú nos das ese valor, tú nos das esa identidad y a través de tu palabra comprendemos, Padre, que tú tienes un propósito para cada una de nuestras habilidades, para cada uno de nuestros defectos, para cada una de nuestras virtudes y para cada uno de nuestros errores, Señor. Te damos gracias porque tú nos hiciste, tú nos creaste, nos formaste y nos conoces desde el vientre de nuestra madre, Señor. Te alabamos y te damos gracias. Señor, ayúdanos a darnos el valor que tú mismo nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si hablando de este tipo de situaciones, tú tuvieras un poder especial, ¿no? De cambiar algo de tu apariencia física, ¿qué cambiarías? Bueno, ya vieron mis orejas, ¿no? Dije, a lo mejor me haría las orejas más chiquitas, no sé. A lo mejor ahorita perdería unos 20 kilos y me sentiría mejor, ¿no? Si tuviera ese poder, ¿no? Si tuvieras ese poder, ¿qué cambiarías en ti, no? ¿Lo usarías? ¿Sería algo que podrías usar? Diría, sí, ¿no? Pásenme el poder porque tengo muchas cosas que ajustarme, ¿no? Imagínense en los adolescentes, ¿no? Imagínense en los niños, cuando ellos empiezan a crecer. Todas estas situaciones para ellos son bien complicadas, ¿no? La sociología, la psicología nos habla incluso de duelos al respecto, hermanos. El duelo de un niño que pasa a la adolescencia, el duelo de un adolescente que pasa de la adolescencia a la adultez, es tremendo. O sea, la transformación es tremenda, hermanos, ¿no? Cuando no eres ni adulto ni niño y no te queda la ropa que te compras, ¿no? ¿Me compro 16 o me compro 32 o qué me compro, no? Cuando empiezas con ese tipo de situaciones, es complicado cuando eres niño, ¿no? Pero si te pones a reflexionar en esta pregunta que te hago respecto a qué cambiarías si pudieras tener este poder, ¿sabes? Te vas a poder dar cuenta de que de alguna forma te sientes inferior a otros, te sientes distinto a otros. Y el modelo con el que te comparas te obliga a hacerte sentir, si yo tuviera sus orejas, si tuviera sus ojos, si tuviera sus pestañas, ¿no? Si yo fuera como el musculoso ese de la televisión, ¿no? O la delgada que sale en los comerciales, ¿no? Si yo fuera así. Entonces, realmente envidias algo que alguien más tiene. Te sientes inferior a causa de ello. Y por eso te haces esa pregunta, ¿no? ¿Qué cambiarías? Perdón, y entonces entiendo que te sientes inferior a las personas con las que te comparas. Pero al tú sentirte inferior, al sentirte diferente a esas personas con las que te comparas, ¿sabes? ¿Estás renegando de alguna manera? ¿O estás contrariando a Dios por haberte hecho así? Y entonces ya te acordaste de ese pasaje que dice, ¿no? Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? El Señor nos creó. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pues bueno, empecemos por el principio. Tenemos, en primer lugar, que aceptar el diseño de parte de Dios para nosotros. Y ese es el principio del que quiero que hablemos hoy, el principio del diseño. Dios nos creó con características totalmente específicas a cada uno de nosotros. Así como estás, así te creó Dios. No, pastor, pero alguien podría decirme, no, pero ahora que no me funciona un oído, yo podría decir, no, pero pues a mí Dios no me creó así, a mí me servían los dos oídos, ¿no? Y ahora ya no me sirve.
Pero hay 10 características que son inherentes a nosotros, que las tenemos todos, pero que todos son diferentes. Eres único por esas características. La primera de ellas es tus padres. Solo son tus padres, o sea, obvio son los padres de tus hermanos, pero tienes unos únicos padres tú. Otro de las cualidades inherentes a ti es que naciste en un momento específico de la historia. Yo nací en el 68, hermanos. 2 de octubre no se olvida, pero también fueron las Olimpiadas, Nadia Comaneci y todo eso, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan. Bueno, todo eso pasó en ese entonces, ¿no? Entonces el año 68 fue algo relevante, ¿no? Ustedes me van a decir, no, pues yo nací en México 86, ¿no? Yo en Múnich 72. O sea, hay diferentes eventos que pudieron haber sucedido cuando tú naciste. Naciste en un momento preciso de la historia. Ahora, también Dios te dio una raza específica a ti. Sí, ya saben que existen los arios, los afroafricanos, bueno, los africanos, ¿no? Los latinos, los piel de bronce, como nosotros los que estamos por acá, que nos parecemos a los aztecas y todo eso. Y bueno, ya somos una mezcla, ¿no? Que hay hasta un estudio por ahí de sangre que te dice desde dónde viene tu ascendencia, ¿no? Desde dónde vienes. Entonces, no sé, yo tengo sangre romana, gitana. Sí, no es porque esté Gaby aquí, pero mis descendientes por allá andan también, ¿no? Pero, además de eso, tú tienes una raza que también Dios te dio. También Dios te dio una nacionalidad. ¡Viva México! ¿No? ¡Viva México! O sea, viva Venezuela, viva Colombia, viva Rumania, claro. ¿Hay alguien más que sea de otro país por aquí? ¿Quién? Los bebés, ¿no? ¿De dónde vienen? Tenemos una nacionalidad, tenemos un género. No empiecen con sus cosas. Somos niños y niñas, ¿no? Tenemos un género. También tenemos un orden de nacimiento, e incluso esto es importante. Si eres el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, todo tiene un sentido para cada uno de nosotros. También Dios te dio hermanos y hermanas. Esos hermanos tuyos y esas hermanas no los tiene nadie más, solamente los tienes tú. Tus rasgos físicos. Ya hablamos de eso, ya no voy a seguir hablando de mis orejas. Pero tienes unos rasgos físicos que solamente son tuyos. Solamente tú. O sea, a veces por más gemelos que sean los gemelos, tienen algo que los hace diferenciarse. Sea la voz, sea un mechón, algo tienen que los hace diferentes. Obviamente el ADN es diferente, ¿no? Algo con lo que muchos nos peleamos, la capacidad mental. ¿Por qué no me hiciste más inteligente, Dios, no? ¿Por qué los chistes de gallegos? ¿Por qué los chistes? O sea, todos tenemos una capacidad mental diferente también. Dios nos ha hecho así, ¿no? Yo quisiera leer muchos libros que tengo ahí pendientes por leer, pero soy muy mal lector de contenido que no es técnico, ¿no? Yo me leo un manual de un nuevo lenguaje de programación o una herramienta para crear, no sé, páginas web y estoy así, ¿no? Sí, me cuesta trabajo también leer mi Biblia, pero ahí sí, sé que tiene un beneficio para mí y por eso la leo, ¿no? Pero leer un libro de humanismo, de pedagogía, de psicología, no saben cuánto trabajo me costó el diplomado, hermanos. Me costó mucho trabajo, porque era mucha lectura de la que no me gusta, ¿no? Y por último, hay un rasgo muy importante que tiene que ver con el envejecimiento y la muerte. Todos vamos a morir. En la Biblia está escrito que para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay vuelta de hoja. Pero ¿cómo vamos a envejecer? Cada uno tenemos un ciclo distinto, ¿no? Todos le echamos la culpa, bueno, también yo en mis películas viejas, ¿no? Esa del Macario, este señor que tiene ahí sus velas y que tiene el hilito de la vida de cada uno y lo corta. Y hay muchas leyendas urbanas, ¿no? De cuánto va a durar la vida, ¿no? Pero sabemos que Dios es el que tiene contados nuestros días. En su omnisciencia, Él sabe cuánto vamos a vivir cada uno. ¿Cuánto? No sé. O sea, no es que hoy se levante Dios y diga, a ver, ¿a quién le tocaba hoy? A ver, sí, Carlita, Saúl, Magdiel. Ya, hoy, bye. No, así como no se levanta prendiendo el sol ni la fuerza de gravedad, son cosas que van sucediendo y son de las cosas inherentes a nosotros mismos. Ahora, Dios no solo nos diseñó de esa forma única cada uno de nosotros, sino que nos prescribió antes de nacer. Dice el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas
sin faltar una de ellas. Eso lo dice la Escritura. Y yo creo que Dios me conoce desde que estaba yo en el vientre de mi madre, ¿no? Entonces, vamos resumiendo. Dios nos creó a todos. Dios nos ama a todos. Entonces, Dios me creó y me ama a mí. Yo sé, bueno, se parece clase de niños, ¿no? Pero entonces, nuevamente te ves en el espejo y dices, no, si esto hizo en el primer intento, no, pues, no le voy a dar una segunda oportunidad a Dios, ¿no? Mejor yo resuelvo, mejor yo decido y yo determino cómo hacer las cosas mejor. Cómo mejorarme, que me pongo, que me quito, etcétera, ¿no? Dios, tenemos que entender, hermanos, que está en un proceso con nosotros. Y si usted no es paciente, pues es por eso que el Señor nos da su Espíritu Santo y el fruto del Espíritu incluye paciencia. Dios no ha terminado contigo. No sé cuándo decidiste reconocer a Cristo como tu Señor. Tú pudiste haber aceptado la salvación de Dios, haber aceptado su perdón, pero ponerte voluntariamente bajo su señorío es una decisión igual de importante. Igual de importante el decir, sí, quiero obedecer tus mandamientos porque en ello hay bendición, porque en ello hay vida eterna, porque en ello hay prosperidad, porque en ello hay paz, porque en ello hay felicidad. Tienes que tomar esa decisión, ponerte bajo el señorío de Cristo. Él no ha terminado con nosotros. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras Dios las tiene preparadas para que tú las lleves a cabo. ¿Qué tienes que hacer? Someterte a tu voluntad. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seamos pacientes, creamos que Dios lo está haciendo. Yo quiero confrontarte con algo, y es lo que ya te dije hace un momento, y es que la inferioridad que tú sientes normalmente es porque te comparas con otras personas. Y desafortunadamente, ¿sabes qué? Te comparas en esos rasgos inalterables e inherentes a ti que te acabo de describir. Te comparas en eso. Incluso muchas personas hacen esfuerzos por cambiar esos inalterables en tu vida. Solo les voy a decir género. Estás en contra de Dios porque Dios te hizo así. Y tú decides cambiarlo cuando es un inalterable. Naciste mujer y te vas a morir mujer. Naciste hombre y te vas a morir hombre, por más que te quieras poner encima un disfraz. Así. Naciste mexicano, por más que quieras irte por tu green card o te amarres una gringa o un gringo, o sea, vas a seguir siendo mexicano. No les ha tocado que los que peor nos tratan en otros países son los mexicanos que se han nacionalizado en otro país. Sí, así es, tristemente, ¿no? Tristemente. Y hoy en día está de moda todo eso, ¿no? Pero no lo olvides. Cuando tú te estás comparando con alguien en cuanto a un inalterable, vamos a ver en qué áreas principalmente. Pero dice en 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Normalmente esos modelos que nos ponen enfrente se comparan contra sí mismos. ¿Quién estableció esos patrones que hoy dicen quién es guapo y quién es feo? El hombre. Dios no lo hizo. Y entonces tú quieres agarrar un parámetro que hizo alguien más que tú, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque dicen los historiadores que en la antigua Grecia, ¿no? Las mujeres más cotizadas para ser esposas eran las frondosas, así fuertes, gorditas, porque si en esta se aguanta 10 hijos, ¿no? Y esas eran las buenas para casarse, ¿no? No las flacas, anémicas, bueno, o sea, no, esas no, eran las otras. Y hoy te sobran 5 o 10 kilos y ya sientes que perteneces a otro planeta, ¿no? Y dices, no, necesito acabar con esos kilos que tengo de más, ¿no? Ahora, en primer lugar, eso es algo que nos trama a todos, ¿no? El aspecto físico. Dice en Proverbios 31:30, hablando acerca de la mujer virtuosa, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta es la que va a ser
alabada. El temor de Dios. El aspecto físico siempre va a marcarnos cuando nos comparamos con otros. Pero si yo te digo que Dios te hizo único y Dios tiene un propósito para ti, con esas orejas, con esos ojos, con ese cabello, somos unos inconformes. Los chinos queremos ser lacios, los lacios queremos ser chinos, los blancos queremos ser negros, nos vamos a broncear. Los negros, pues, pobres, ¿no? Ahí tienen a Michael, ¿no? Michael Jackson. ¿Cuánto se gastó? Y murió negro, ¿no? O sea, con todo respeto, digo. Entonces, el aspecto físico, hermanos, Dios nos hizo así. Tienes que aceptarte como eres y saber que Dios tiene un propósito para cada una de tus características y no las vas a poder cambiar. Otra de las características que normalmente te comparas con otros son tus aptitudes, las habilidades que tienes para hacer. Por supuesto que Dios te hizo hábil para algo. Ya harás algo que otro no puede hacer, ¿no? A veces decimos, no, es que esta persona es tan inteligente, hizo tantas maestrías, tantos doctorados, te comparas y dices, pues yo no hice ni la prepa, ¿no? Pero es feliz esa persona, ¿no? Obtiene todo lo que quiere de todo eso que estudió. Les digo, yo no tengo nada en contra de estudiar tanto, ¿no? Siempre y cuando tenga un propósito. Para mí, en lo personal, el estudiar una carrera, el estudiar un oficio, ser técnico en algo, implica que yo me quiero insertar en el mercado laboral y quiero trabajar para ser autosuficiente económicamente hablando, ¿no? Buscar hacer mi familia, etcétera, ¿no? Si le quiero invertir a eso 3 años, 4 años, 5 años, yo le decía a mi querida sobrinita, ¿no? Que ya estudió 5 años de medicina, 1 año de internado, otro año de prácticas no sé dónde, o sea, se echó 7 años y luego se quiso hacer una especialidad de otros 3 años, ya va a tener 40 y no tengo un sobrinito, ¿no? Entonces, ¿a qué horas vives, no? Le dije, oye, ¿no es tiempo ya de que empieces a generar algo? ¿No? Pero es el tema, ¿no? Es el tema. Yo por eso a mis hijos les dije, hasta la licenciatura y te vas a trabajar, si te quieres pagar algo más, es tu boleto, ¿no? Se trata de enseñarles a trabajar. Pero cuando tú te pones a compararte con alguien que tiene esos logros académicos, esos logros en lo que tú quieras, ¿no? En los maratones, en los concursos de poesía que les digo que yo ganaba y me sentía mucho, pero al rato me pateaban a la salida, ¿no? Pero bueno, esas aptitudes, ¿no? Dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aún en la iglesia, hermanos, ¿no? A mí me caía gordo que mis hermanos de fe en la primera iglesia donde yo estuve se pusieron a jugar tochito, ¿no? Porque yo era flaco, chaparro y débil, y pues me tumbaban a la primera de cambios, ¿no? Entonces, yo me comparaba con ellos y decía, soy un débil, ¿no? Pero el Señor escogió lo necio. Lo necio se asocia con lo tonto, con lo indocto en la Biblia, ¿no? Y lo débil, bueno, pues con la debilidad, ¿no? Otra de las cosas con las que también solemos compararnos es con el tema de la ascendencia. ¿Por qué no nací en Suecia, Señor? ¿No? ¿Por qué no nací unos 1200 kilómetros más al norte para que fuera yo gringo y no tuviera que pedirle permiso al presidente de allá para entrar? O renegamos de nuestros padres, ¿no? ¿Por qué me diste estos padres? ¿Por qué tengo este papá? ¿Por qué tengo esta mamá? Mira, ¿no? Soy igual a ellos, ¿no? Decimos, ¿por qué me diste esos padres? Y renegamos de ellos, ¿no? Pero hay tantos ejemplos en la Biblia, hermanos, de personas que no fueron criados por sus padres biológicos y Dios los levantó como grandes hombres de Dios. El mismo Moisés fue separado de sus padres, ¿no? Y lo que llegó a hacer. ¿Qué me dice de Samuel? Ana fue y lo entregó al sacerdote, porque así se lo prometió. Daniel fue separado también de sus padres. Hay tantos ejemplos que no fueron criados por sus padres. Entonces, si eres adoptado, no tienes por qué sentirte mal. La primera cosa que tenemos que hacer es dar gracias a Dios, o porque nos dio esos padres que tenemos, o porque nos alejó de nuestros padres biológicos. No sabemos qué propósito Dios tiene para ello. ¿Sí? Es algo que tenemos que hacer. Otra de las cosas en la que nos comparamos muy frecuentemente es en cuanto a la condición social que tenemos. La condición social y económica, como usted le quiera llamar. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo
para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y yo les diría a ustedes, siervo fiel, ¿no dice la Biblia que el principio de males es el amor al dinero? Y mayormente nuestros esfuerzos cotidianos se enfocan a eso, a obtener bienestar material. ¿Cuánto estás enfocando o dirigiendo a tener un bienestar emocional, a tener un bienestar espiritual? Necesitamos tener ese enfoque. Y Dios escogió lo pobre, lo necio, lo débil del mundo, precisamente porque la política de Dios, la filosofía de Dios, no tiene nada que ver con la filosofía del mundo. ¿Quiénes organizan los concursos de belleza? Los hombres. ¿Quiénes establecen quién es el más fuerte? El hombre. ¿Quién establece qué te da valor? El hombre, ¿no? En el mundo, así es. Lo que tienes, cómo te ves, ¿no? Ese dicho de cómo te ven, te tratan, es muy cierto en el mundo. Pero eso no debe ser en la iglesia de Cristo, ni tampoco debe ser un principio para nosotros creyentes. Estas 4 áreas son en las que normalmente te comparas y sales deprimido. Pero con esos pasajes que te acabo de compartir, debes entender que el plan de Dios es totalmente diferente. Ahora, ¿sabes quién está contento con tu depresión comparativa? Vamos a llamarla así. Satanás. Satanás es enemigo de Dios. Satanás quiere que te sientas mal. Satanás quiere que aborrezcas tu cuerpo. ¿Por qué? En primer lugar, porque es hecho imagen de Dios. En segundo lugar, porque es templo del Espíritu de Dios. En tercer lugar, porque eres un miembro del cuerpo de Cristo. Ya seas un meñique, un pulgar, un brazo, una pierna, eres miembro del cuerpo de Cristo y por eso te aborrece Satanás. Y también te aborrece porque puede ser un arma de justicia de parte de Dios para presentar su justicia y su santidad al mundo. Quiero cerrar con esto. ¿Cuál es la belleza? ¿Cuál es la aptitud? ¿Cuáles son los valores que Dios quiere que tú cultives? ¿En qué quiere Dios que te estés enfocando? Vamos a ir a Mateo 5 y vamos a leer del 3 al 12. Mateo 5 del 13 al 12, es donde empieza el sermón del monte. Mateo 5, 6, 7, y habla acerca de las bienaventuranzas, ¿no? Habla acerca de las bienaventuranzas. Y el día de hoy es importante que entiendas que el valor que tú tienes te lo da Dios. Y que la belleza externa nada tiene que ver con la felicidad externa. No tiene nada que ver. Dios nos da defectos exteriores para que podamos desarrollar nuestro carácter interior. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Yo siempre digo que el apóstol Pablo se creía mucho, ¿no? Que decía, yo fui al mejor colegio, soy judío de judíos, griego de griegos. O sea, llegaba y abría plaza, ¿no? Es más, le aventaban las vestiduras de los cristianitos que mataban, ¿no? Ahí está. Y Saulo de Tarso era aquel. ¿Y saben por qué lo escogió Dios? Precisamente por eso. Dios escogió a Pablo, lo humilló, les dijo, ven ese que se creía la última coca del desierto. Pues ahora, velo allí, ¿no? Sumido, con ese aguijón en la carne, pobre, menesteroso, despreciado por los que lo alababan. Todos los que decían, wow, Pablo, ¿no? Ahora decían, ay, ya se volvió de los del camino. Pobre e infeliz, crédulo, ¿no? Entonces leemos este pasaje y tenemos que entender que los ideales externos no los creó Dios, eso los definió el hombre, en contra de la voluntad de Dios. Esos ideales con los que tú te comparas y que dices, ay, ¿por qué no soy así? Esos no sirven. Si tú eres ciudadano del reino de Dios, entenderás que así como Dios le dijo a Pablo, Él le dijo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y el ideal interno, universal de Dios, mis queridos hermanos, es el carácter de Cristo. ¿Quieres ser bienaventurado?
¿Qué significa ser bienaventurado? Significa ser feliz, significa ser envidiable. Vas a ser envidiable si tú puedes desarrollar el carácter de Cristo. Y quiero que leamos este pasaje. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y leemos a partir del 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pobre en espíritu. Ser humilde, pero humilde de espíritu. Depender de Dios diariamente. Una de las cosas que Dios les enseñó a los israelitas en el desierto, esos 40 años, hermanos, fue vivir al día. No estar orando por su cheque mensual, o estar orando por su bono anual, o por su bono de puntualidad. No. Ellos esperaban diario el maná que caía del cielo. Y el Señor, a propósito, les decía, no guardes para mañana porque se va a echar a perder. ¿Qué desarrollaron ahí? Fe, confianza en que Dios les daba el sustento de cada día de manera individual. No te afanes por el día de mañana. Jesús todavía lo complementa después, porque a cada día basta su propio mal. Vive el día de hoy como si fuera el último de tu vida. Mañana no sabes si vas a amanecer y hoy estás renegando por lo que va a pasar el próximo mes. ¿No? Entonces, ser humildes de espíritu significa depender de Dios diariamente. Después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los quebrantados, hermanos. Los que lloran quebrantados por su pecado diariamente y se ponen a cuentas con Dios. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. No dejes pasar un día sin ponerte a cuentas con Dios. Quebrántate, reconcíliate todos los días. Después dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es un manso? ¿Qué es vivir mansamente? Pues es vivir sin ira, hermano. Que dejes de reclamar tus derechos, que dejes de reclamar lo que te mereces, que cedas tus derechos a Dios. ¿Se acuerdan de la historia de las piñas? Bueno, vuélvanla a escuchar, ¿no? De eso se trata, vivir sin ira. Porque dices, no, es que yo tengo derecho a estar primero en la fila, es que yo tengo derecho a una mayor pensión, es que tengo derecho a un mejor trabajo, tengo derecho a una mejor esposa, a unos mejores hijos. ¿De veras? No, Dios quiere que seamos mansos, que vivamos sin ira. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos, ¿sí? Los que perdonan a otros, porque así podrán conquistar la amargura. Los que hacen justicia. Perdón, ya me brinqué el pasaje. Bueno, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, perdón. Los que obramos la justicia de Dios, también tiene que ver con la ira. Recuerden ese pasaje que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos nosotros que obrar la justicia de Dios. Así como estamos hablando del amor de Dios que es ejercido a nuestro prójimo a través de nosotros, también el ser justos es ejercer la justicia de Dios a través de nosotros con los demás. Y los misericordiosos, ¿cuáles son los misericordiosos? Bueno, los que perdonan a otros. ¿Por qué? Porque ellos son los que se van a deshacer de la amargura. Ayer hablábamos mucho de esto, ¿no? De toda la amargura que traemos cargando de nuestra familia de origen y de todas las experiencias que tuvimos durante nuestra vida que nos amargan. Y principalmente la amargura, hermanos, es una falta de perdón. Es una falta de perdón contra alguien, contra algo, contra alguna situación. Entonces, los misericordiosos, dice aquí, porque ellos van a alcanzar misericordia. Perdonar para ser perdonados. Después dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? ¿Quiénes son los de puro corazón, los de limpio corazón? Pues los que tienen las motivaciones correctas, los que tienen limpio su corazón por la palabra, los que pueden ver las cosas como Dios las ve, los que tienen ese corazón de Dios para todas las cosas, que realmente ven al prójimo con los ojos de Dios, que ven las situaciones más allá de sus propias capacidades, de sus propios conocimientos, sino que realmente ven a través de los ojos de Cristo. Bienaventurados los pacificadores, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabe? Yo decía, bueno, los pacificadores, ¿para qué me meto en broncas, no? ¿Por qué me pongo en medio de alguien que se está peleando? Pero si nos acordamos de lo que dice 2 Corintios 5, hermanos, habla de que somos embajadores llevando un mensaje de reconciliación. Esos son los pacificadores, hermanos. Los que llevan ese mensaje de reconciliación del hombre con Dios. Ese es un pacificador.
un evangelista que lleva este mensaje. Y por último dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú estás involucrado en todas estas actividades de carácter, de desarrollar el carácter de Cristo, por supuesto que vas a sufrir persecución. Por supuesto que vas a ser perseguido. Pero dice aquí que de ellos es el reino de Dios. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar en un podio recibiendo una medalla? ¿Quieres estar en una universidad recibiendo constantemente diplomas y títulos? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres recibir un premio de belleza? ¿Quieres recibir un premio de fuerza? ¿En qué te estás enfocando? ¿Dónde estás poniendo tu tesoro? Dice en la Escritura, porque donde está vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Y Dios quiere que nuestro corazón esté totalmente con Él. Hermanos, si es necesario, Dios va a sacrificar nuestra belleza, nuestras habilidades, nuestros conocimientos para desarrollar carácter interno en nosotros. Accidentes, malformaciones, envejecimiento, enfermedades. Dios quiere humillarnos. Dios quiere humillarnos para que nosotros respondamos a su llamado de gracia, de querer y hacer su voluntad. Como conclusión, 3 cosas. En primer lugar, detecta cualquier ingratitud que tengas para con Dios. Pide perdón y dale gracias. Yo sé que hoy con mis ejemplos de vida, ¿verdad? Seguramente te acordaste de alguna situación por la que has pasado o por la que estás pasando. Y esa situación te lleva a ser ingrato delante de Dios. Preguntarle, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Solo Dios sabe. Pero Él dice, bástate mi gracia. Busca hacer mi voluntad. Yo te estoy dando el poder, te estoy dando las herramientas para hacerlo. En segundo lugar, dale gracias a Dios por la manera en cómo te ha hecho hasta ahora. Especialmente por eso que pensaste. Por ese defecto. Por esa enfermedad. Por esa discapacidad. Por eso que te han criticado tanto. Por eso que no sabes hacer. Dale gracias a Dios por eso. Porque es una cualidad tuya totalmente. Y en último lugar, mi querido hermano, ponte de nuevo, ¿sí?, ahí en la mesa del alfarero. Ponte de nuevo allí y decide cooperar. Ponerte flojito y Señor, aquí estoy. Yo parezco masita de Play-Doh. Entonces, Señor, haz lo que quieras. Aquí estoy. En tercer lugar, haz eso. Ponte nuevamente allí y di, Señor, tú me hiciste así, acepto lo que soy, te doy gracias por lo que soy, especialmente por eso, que hoy cuando el pastor me preguntó, dije, yo quiero cambiar esto, especialmente por eso, dale gracias a Dios. Ponte en la mesa del alfarero, ponte en el caballete del pintor, se llama Jehová de los ejércitos, Dios omnipotente, Dios sabio, Dios omnisciente. Decide cooperar, contribuir con Él al desarrollo de tus cualidades internas. Ser bienaventurado en base al modelo de Dios. Vamos a ponernos de pie y espero que el día de hoy todo esto te ayude cuando tu autoestima esté baja o cuando tu mente te juegue esa mala pasada de compararte con esos modelos que Dios no estableció. Este es el modelo de Dios. Quédate con eso. Quédate con lo que dice Mateo 5 y pugna por tener ese carácter. De ahí la importancia de estudiar las cualidades de carácter, saber qué son y poderlas desarrollar en nuestra vida. Todos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque has ampliado, Señor, has ampliado nuestro entendimiento de lo que significa realmente para ti ser sobresaliente. Y ser sobresaliente en tu reino, Señor, es ser siervo, es ser débil, es ser necio, es ser pobre, es ser humilde, Señor. Y va totalmente en contra de todo lo que el mundo piensa, Señor, de todo lo que el mundo nos vende, de todo lo que el mundo nos quiere convencer, Señor. Ayúdanos a estar firmes en tu palabra, ayúdanos a estar firmes en tus convicciones, en tus principios y saber, Señor, que estamos del lado correcto, que estamos del lado ganador,
Por más que nos digan que somos fracasados, por más que nos digan que somos mediocres, por no entrar en sus patrones, por no seguir sus rutinas, sus costumbres, sus reglas, Señor, queremos seguir las tuyas. Queremos desarrollar en nosotros el carácter de Jesús, Padre, para que podamos tener ese lugar en tu reino. Te alabamos y te bendecimos porque tú nos escogiste a nosotros, Señor, débiles, necios y con tantos efectos, Señor, con tantas carencias. Pero sabemos que tú quieres levantar en nosotros esos embajadores que van a llevar tu mensaje, esos pacificadores que llevarán la reconciliación al resto del mundo, Señor. Te damos gracias porque nos has hecho parte de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Piensa que un cristiano es de hecho y no de hablar. Está con Cristo a diario y donde quiera con Él va. Si no fuera que comes, cuando te pondrías a orar? Dices cristiano de verdad.